Bien, vamos a continuar. Vamos a hallar los parámetros H o parámetros híbridos con fuentes dependientes. Cuando hablamos de fuentes dependientes, nuevamente hago hincapié en que si tenemos, de acuerdo a la teoría vista, si tenemos una red de dos puertos en un cuadripolo, dado este circuito dentro de esta caja, donde aquí es el puerto de entrada y aquí es el puerto de salida, habíamos visto que este cuadripolo tiene cuatro variables, ¿no? Las variables del puerto que comúnmente se le llama entrada, tensión y corriente de entrada, y las variables en el puerto que comúnmente se le llama puerto de salida, ¿no? B2 y 2, ¿no? Y básicamente también para caracterizar el cuadripolo, ¿no? Habíamos visto que dentro del circuito N, es decir, dentro de lo que queremos caracterizar, no hay fuentes de tensión o de corriente, ¿no? O de tensión y de corriente independientes, ¿no? Pero sí puede haber fuentes dependientes, como es el caso de aquí, ¿no? Aquí vemos que hay una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de la corriente de aquí I1. Bien, entonces comenzamos hallando los parámetros híbridos o H del siguiente circuito, ¿no? Donde, como ya dijimos, hay una fuente dependiente. Entonces el primer paso que vamos a hacer sería hallar el H11. El H11 es inyectamos una fuente de corriente I1 y vemos que pasa en la tensión en el mismo puerto, ¿no? Con la tensión en el puerto de salida igual a 0 o en cortocircuito. Entonces este circuito de acá nos quedará acá es I1, 2, 1, por acá 2, por acá la fuente de corriente 4I1, acá I1 y acá el cortocircuito, ¿no? El requisito B2 igual a 0 voltios y acá está B1. Bien, entonces esto de aquí nosotros lo podemos, hay tres nodos, ¿no? 1, 2, 3. Entonces podemos solucionarlo por ecuación de nodos o por ecuación de mallas, que solamente habría una ecuación por resolver para hallar esta relación pedida, ¿no? Por acá viene I1, ¿no? Vamos a hacer el método de las mallas, ¿no? Por acá viene, por ejemplo, I sub A, que venga así, y por acá, dado que entre esta malla y entre esta malla hay una fuente de corriente, entonces todo esto de acá sería una supermalla. La corriente que circula por acá sería IA más 4I1. Bien, entonces todo esto de aquí, todo esto es una supermalla. Bien, entonces vamos a escribir la ecuación de la corriente en esta supermalla. Vamos comenzando por acá, sería resistencia 2 por, vamos a asumir que esta corriente viene así, ¿no? En sentido, como siempre, en sentido horario, entonces vamos a escoger más menos 2 por la corriente que pasa por esta resistencia, que está en función de esta corriente y esta corriente, sería I sub A menos la corriente que viene por acá, que es I1, que lo está dictando la fuente. Acá la caída de tensión acá más menos 2 por la corriente IA. Pasamos aquí más menos la caída de tensión, la corriente que pasa por acá, que es I sub A más 4I1.
I1, todo esto es igual a 0. Bien, si nosotros trabajamos con esta ecuación y vamos a obtener IA en función de I1. Entonces, reduciendo términos, tendremos que IA es menos 2/5 I1. A esta expresión le llamamos 1. Y bien, podemos plantear, ya teniendo IA, podemos plantear la ley de tensión de Kirchhoff en esta malla de acá. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff, aquí sería B1 más menos 1 por I1 más menos resistencia 2, ¿no?, por la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Como estamos viendo por este lazo de acá, sería 2 por primero I1 menos IA. Todo esto es igual a 0. Bien, a esto le llamamos expresión 2. Necesitamos la relación B1 e I1. Tenemos B1, tenemos I1, tenemos I1, tenemos IA. Entonces IA es, lo tenemos que poner en función de I1 o B1 e I1, ¿no? Y esto lo sacamos de acá. Entonces IA tendrá que estar en función, entre otras cosas, de, por ejemplo, I1, B1 y o BE I1, o los dos juntos, ¿no? Entonces, 1 en 2 tendremos B1 menos I1 menos 2 I1 menos IA. Aquí será menos IA, con este menos será más 2/5 I1 es igual a 0. Bien, acá ya tenemos B1, I1, I1, I1. Entonces ya podemos sacar la relación pedida. Por lo tanto, B1, reduciendo todo este término, B1 será 19/5 de I1. Entonces, B1 sobre I1 en la condición que el puerto de salida o el puerto 2 esté en cortocircuito será 19/5 ohmio, y esto es el H11. Bien, tenemos H11. Vamos con el vamos a calcular el segundo parámetro, el H22. I1 y 2, inyectamos una fuente de corriente en el puerto 1, vemos que corriente pasa por el puerto 2 en la condición que B2 es igual a 0, ¿no? El puerto de salida está en corto. Nos quedará casi el mismo circuito de acá, solo que aquí no necesitamos B1, pero sí queremos I2, que es la corriente que viene por acá. Entonces el circuito será así. Por acá I1 2, por acá la fuente de corriente 4I1, acá 1, acá 1, este es el puerto 2, por aquí viene I2, que es la corriente que queremos en la condición de puerto de salida o puerto 2 en cortocircuito, más menos B2 igual a 0. Bien, entonces tenemos que hallar la relación entre esta y esta corriente. Para esto hay que notar que este es el mismo circuito de acá, o casi, digo el mismo, pero lo único que se va a diferenciar es en la variable que quiero hallar, por ejemplo, o las relaciones que quiero hallar. Aquí quería hallar B1 sobre I1, pero acá quiero hallar I2 sobre I1, ¿no? Entonces, este ya no está más en este nuevo contexto de acá, ¿no? La variable que ahora queremos hallar, o la relación, más precisamente dicho, será I2 entre I1. Para esto podemos tomar el dato que hay acá, ¿no?, o lo que se halló acá de este circuito, dado que es
el mismo, ¿no? Entonces acá tenemos que I2 es igual a menos esta corriente de acá. Entonces colocamos del circuito anterior, por acá mejor, del circuito anterior tenemos que IA más 4 y 1 es igual a, no, esto está en sentido horario y el I2 aquí está en el sentido contrario, será igual a I2, entonces este menos I2, a esto le llamamos expresión 3. Acá está 1, 2, 3. Bien, entonces necesitamos la relación entre I2 y 1. Acá tenemos IA, I1 y 2. Entonces esta de acá, I sub A, tendrá que estar en función, entre otras cosas, de, por ejemplo, I1, IO y 2 también. Para poder tener I1 y 2, I1 y 2, entonces ya podemos despejar esto. Y lo tenemos de acá, ¿no? De lo que se halló justamente en el circuito anterior, ¿no? Acá lo tenemos, IA en función de I1. Entonces vamos a reemplazar la expresión 1 en 3. IA, por lo tanto, IA será menos 2 quintos I1 más 4 I1 igual a menos I2. Bien, si aquí operamos 5 por 4, 20, 20. Acá sería 18 menos 18. Vamos por acá. Sería menos 18 más 18 quintos de I1 es igual a menos I2. Entonces despejamos lo que aquí se requiere, I2 sobre I1 para la condición que se nos dio, B2 igual a 0, es igual a menos 18 quintos amperio, y esto es, perdón, acá hay un error, este es H21, esto es H21, bien, la disculpa el caso por este error. Bien, ya tenemos entonces el segundo parámetro, vamos al tercero, que sería hallar el H12. Inyectamos una fuente en el puerto 2 y vemos qué pasa con la tensión en el puerto 1 con la condición que I1 es igual a 0 o el puerto de entrada en circuito abierto. Tendremos este circuito. Entonces por acá viene la fuente de corriente dependiente 4 y 1. Por acá 1 más menos B2 y acá esto es 1. Bien, acá está la condición I1 igual a 0 y acá está B1. Bien, tomando en cuenta que por aquí viene una corriente I1 igual a 0, entonces no hay caída de tensión acá, entonces B1 realmente está acá. Y otra cosa, dado que I1 es igual a 0 y esta fuente 4I1 está dependiendo de esta corriente, por lo tanto, como la corriente I1 es igual a 0, esta fuente se desactiva. ¿Qué es desactivar una fuente de corriente dependiente de corriente? ¿No? Que se abre. Se abre esta fuente. Ya que es fuente de corriente, se abre. Entonces el circuito va a quedar así. El circuito quedará así. Acá 2 más menos B1. 2, 1 más menos B2
Bien, entonces si queremos la relación B1 entre B2, podemos hallarlo por divisor de tensión. B1 será igual a la resistencia en la tensión que se quiera hallar, en este caso B1, que sería 2, sobre la suma de resistencias que están en serie. Acá sería 2 más 2 más 1. Todo esto por B2. Entonces, de ahí podemos hallar la relación que se nos pide, ¿no? B2 entre B1 en la condición que I1 es igual a 0. Esto es 2 quintos. Voltios, y esto es H12. Bien, hallemos entonces el último, el H22. Inyectamos una fuente de tensión en el puerto de salida, en el puerto 2, y vemos qué pasa con la corriente en ese mismo puerto en la condición que I1 igual a 0 o puerto 1, circuito abierto. Tendremos esto, está así. Acá viene I1 igual a 0, acá 2, acá 1, 4 y 1, acá está la fuente de tensión que se inyecta y acá está I2. Bien. Como I1 es igual a 0, no pasa corriente por acá, no hay caída de tensión, entonces no me interesa esta resistencia, tampoco me interesa esta fuente dependiente de corriente, esta fuente de corriente dependiente mejor, dado que I1 es igual a 0, entonces como esta fuente depende del I1, I1 es igual a 0, esta fuente se desactiva y eso significa circuito abierto, que básicamente vemos que es el mismo circuito de acá. Entonces el circuito quedará casi esto, ¿no? Esto de acá, solo que no necesitamos B1, sino necesitamos la corriente I2. Entonces el circuito va a quedar así. 2, 2, 1, acá B2, acá I2. Bien, estas tres resistencias en serie. Acá 5. Listo, más menos B2 y por acá I2. Entonces B2 es igual a resistencia por corriente 5 I2. Entonces I2 sobre B2, que es lo que se nos pide acá en la condición que B1 es igual a 0, esto será un quinto Siemens y esto es H22. Bien, esto sería todo. Ahora, un comentario final muy breve es que, dado que, de acuerdo a la teoría, ¿no?, si dentro del cuadripolo hay una fuente dependiente, ¿no?, entonces el cuadripolo no será recíproco, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, un cuadripolo recíproco, ¿no? Un cuadripolo recíproco, acá tenemos un parámetro, otro parámetro, otro parámetro, otro parámetro, ¿no? En un cuadripolo recíproco estos dos parámetros son iguales, dada una matriz, ¿no?, de parámetros. En este caso, la reciprocidad solo se cumple cuando el cuadripolo está formado por resistencias, inductancias, capacitancias, ¿no? Solo por esto. Pero dado que aquí estamos viendo cuadripolos que contienen dentro del cuadripolo fuentes dependientes, por lo general el cuadripolo no es recíproco, ¿no? Y hay que tener cuidado también, porque si efectivamente dentro del cuadripolo hay resistencias, inductancias, bobinas, capacitores, efectivamente es recíproco. Para los parámetros Z, por ejemplo,
Eso significa que Z12 es igual a Z21. Para los parámetros Y o de admitancia, Y12 es igual a Y21, ¿no? Pero para los parámetros que en este caso estamos viendo híbridos, el parámetro híbrido 1,2 será igual a menos híbrido 2,1, ¿no? Solo para el caso de reciprocidad, ¿no? Con reciprocidad se está cumpliendo esto, ¿no? Y acá los parámetros híbridos inversos también, ¿no? G12 es igual a menos G21. Listo, ¿no? Pero como estamos tratando aquí con un cuadripolo con una fuente dependiente dentro del cuadripolo, por lo general este cuadripolo no es recíproco, como lo acabamos de ver, ¿no? Acá el H21 es menos 18 quintos y el H12 es 2 quintos. Ahí vemos que no es recíproco. Bien, eso es todo en cuanto a este problema. Bien, vamos a continuar. Hallar los parámetros H del siguiente circuito, ¿no? Aquí vemos una fuente de tensión controlada por la tensión que cae en esta resistencia. Entonces vamos a plantear la solución. Como primer paso vamos a hallar el H11, que es P1 sobre I1. Inyectamos una fuente en el puerto de entrada, una fuente de corriente en el puerto de entrada. Vemos cuál es la tensión en dicho puerto cuando V2 es igual a 0 o puerto de salida en cortocircuito. Nos quedaría algo así. Aquí 100, 10, aquí 100, aquí más menos Bx, aquí 300, aquí 50 menos más 10 Bx y aquí el puerto de salida. Aquí le inyectamos una fuente de corriente I1 y acá está B1. Y por acá la condición más menos B2 igual a 0, ¿no? Puerto de salida en cortocircuito. Bien, quizá para ver un poco mejor el circuito, en realidad 100 está en paralelo con 300, dado que este es el mismo punto por el corto. Entonces esto de acá no nos está importando. O si no, si lo queremos ver así, podemos plantear aquí todo esto, una transformación de fuente de tensión a corriente. Nos quedará así. A ver, por acá hay 1, 10, aquí Bx, acá B1, aquí 300, y con la transformación de fuente acá nos quedará una fuente de corriente, ¿no? Que apunta la flecha hacia abajo, dado que el positivo está aquí abajo. Tensión 10 Bx entre corriente, tensión 10 Bx entre resistencia 50 sería Bx sobre 5 en paralelo con la resistencia de 50, y esto aquí en cortocircuito, ¿no? De acuerdo a la condición que se nos pedía. La condición aquí era V2 igual a 0. Bien, debido a este cable de acá, debido a este cortocircuito, esta resistencia ya no tiene nada que ver. Y por esa misma, debido a que ya esta resistencia en paralelo con un cable solo nos queda el cable, entonces esta fuente de corriente va a venir por acá. Perdón, la corriente de la fuente va a venir por acá. Va a hacer esto. No va a entrar por acá, dado que por aquí hay un camino resistivo. Entonces más fácil es ir por un camino de cortocircuito, la menor resistencia, ¿no? La resistencia más baja, y jala por aquí la misma fuente. No va a ir por acá. De manera que
este punto es el mismo que este debido al corto. Entonces aquí también está Bx. Y vemos entonces que 100 está en paralelo con 300. Entonces el circuito quedará acá I1 más menos B1, aquí 10, aquí 100 en paralelo con 300 y aquí más menos Bx. Bien, tenemos esto, 100 en paralelo con 300 es igual a 75 ohmios, ¿no? Por acá queda la otra parte del circuito que no nos interesa, es decir, esto para lo que se nos está pidiendo aquí no nos está importando. Bien, entonces B1 es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. La caída de tensión en esta resistencia será la resistencia por la corriente, es decir, 10 por I1 más la caída de tensión acá, que es más Bx. A esta expresión le llamamos 1. Ahora, ya tenemos B1, I1, Bx, ¿no? Necesitamos todo en función, todo que sea B1 e I1. Entonces, Bx tendrá que estar en función, entre otras cosas, de, por ejemplo, I1, B1 y así. También, de aquí mismo, Bx es igual a Bx, esta tensión de acá será igual a esta resistencia por la corriente, por I1. Entonces, sería 75 por I1. Entonces acá nosotros le ponemos 2. Acá tenemos la relación que necesitamos, ¿no? Px que esté en función de I1, tal como se requería. Entonces 2 en 1. Tendremos que B1 es igual a 10 I1 más 75 I1. Esto es igual a 85 I1. Por lo tanto, B1 entre I1 en la condición B2 igual a 0 es igual a 85 ohmios, que es igual a H11. Bien, tenemos esta primera parte. Ahora vamos a calcular el H22. Perdón, el H21, que es inyectando una fuente de corriente I1 y vemos qué pasa con la corriente I2. En la condición B2 es igual a 0. Vamos a tratar de, por ejemplo, de esta condición que se nos pide es el mismo circuito, pero ya no necesitamos B1, sino necesitamos I2, que es la corriente que viene por este puerto, por el puerto de salida, una corriente entrante. Entonces por acá viene la corriente I2, que en buena cuenta es la corriente por el cortocircuito. Entonces podemos trabajar a partir de este circuito, ¿no? Trabajando, dado que a este circuito se le inyecta I1, ya, acá se pide I1, o mejor dicho, acá se inyecta I1, tan igual que acá, solo que no se pide B1, sino se pide I2, que es la corriente, como acabamos de ver, básicamente por el cortocircuito. Trabajando con el circuito anterior, bien, acá esta resistencia en paralelo con este corto, nos queda el corto. Entonces realmente el circuito estará así. Acá hay 1, acá 10, acá 100, acá está Bx, acá está 300, acá está Bx sobre 5 y acá está
la condición B2 es igual a 0, ¿no? Lo estamos trabajando a partir de acá. Y acá está el I2. ¿No? Darse cuenta que el I2 viene de acá, mejor dicho, viene de acá. Acá está el puerto de salida, I2 viene de acá. Entonces, si I2 es esta corriente entrando, ¿no? Entonces la corriente en el cortocircuito es la corriente de acá. Entonces, lo tenemos así. Por ejemplo, podemos colocar aquí nodo A y ver qué pasa en el nodo A. No sin antes también observar lo de aquí, ¿no? Bx también cae en esta resistencia de 300. Y dado este cortocircuito de acá, ¿no? De acá a este punto hay Bx, entonces de acá a este punto, que este punto A es el mismo que acá también hay Bx. Entonces podemos ver que si acá hay Bx y acá tenemos 300, por acá vendrá la corriente Bx sobre 300. Por lo tanto, podemos plantear ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, I2 entra, Bx entra es igual a la, I2 entra al nodo A, Bx sobre 300 entra al nodo A, va a ser igual, la suma de estas dos va a ser igual a esta corriente que sale. Entonces, I2 más Bx sobre 300 es igual a Bx sobre 5. Entonces, I2, si esto pasamos para el otro miembro y lo trabajamos, va a ser 59 sobre 300 Bx, ¿no? A esto le llamamos ecuación 3. Hay que notar que como estamos necesitando I2 entre I1, entonces Bx lo deberemos de colocar en función, entre otras cosas, por ejemplo, de I1, ¿no? De I1. Y precisamente, dado que estamos trabajando con este circuito, que es el mismo de acá, ¿no? Pero para otras condiciones, ¿no? Acá se requiere el I2, pero como el I2 el Bx lo tengo que colocar en función de I1, puedo coger esta expresión de acá, Bx en función de I1, dado nuevamente que este circuito de acá es el mismo que este. Entonces reemplazamos 2, que es esta de acá, 2 en 3. Tendremos que I2 es 59 sobre 300 por Bx, ¿no? Por 75 I1. Entonces I2 sobre I1, I1 en la condición B2 es igual a 0, obtendremos finalmente, esto tiene quinta, 59 cuartos, amperio, y esto es H21. Bien, ahora vamos a calcular el siguiente circuito, el siguiente parámetro. Este es el H12. Inyectamos una fuente B2 en el terminal de salida y vemos que falta que pasa con la tensión del terminal de entrada en la condición que I1 es igual a 0. El circuito va a quedar de la siguiente manera: acá 10, acá 100, acá Bx, por acá 50, por acá menos más 10 Bx, y acá le inyectamos la fuente de tensión B2. Por acá viene I1 igual a 0, puerto 1 en circuito abierto,
y se requiere acá más menos B1. Primera situación es que dado que la corriente por acá es igual a 0, entonces por resistencia no hay ninguna caída de tensión en la resistencia, entonces Bx es igual a B1. Aquí podremos plantear también, igual de la misma forma, una transformación de fuente que es igual a de tensión a corriente, ¿no? Bien, entonces nos quedaría así. El circuito quedará por aquí, vamos más acá, 100, acá está Bx, que en buena cuenta es B1, que es 300. Acá planteamos la transformación de fuente, que sería la flecha hacia abajo, tensión entre resistencia, Bx sobre 5, acá 50, y acá la fuente de tensión B2. Sí, necesitamos acá de B1 ponerlo en función de B2. Ya, nos damos cuenta de una cosa interesante, ¿no? La tensión en esta resistencia es B2, dado que está en paralelo a esta fuente. Y la tensión en los bornes de esta fuente de corriente también es B2. Estos tres elementos están en paralelo, entonces podemos plantear por teorema de sustitución, como ya sabemos cuánto es la tensión aquí, entonces podemos hacer lo siguiente: esa tensión sustituirla por una fuente de tensión B2, y acá va a estar bueno, B1, ¿no? Acá es 100 y acá está B1, ¿no? Y este B1 también es igual a Bx. Entonces de acá podemos sacar, ¿no?, por divisor de tensión, sacaremos la relación que se nos pide, ¿no? B1 entre B2, ¿no? Será pues B1 es igual a la resistencia donde se quiere la tensión, que en este caso es 100, sobre la sumatoria de resistencias en serie, 100 más 300, todo esto por B2, acá se quedaría un cuarto B2. Entonces de acá podemos sacar tranquilamente lo que se nos pide, B1 entre B2. Entonces P1 sobre B2 en la condición que I1 es igual a 0 será igual a un cuarto voltio, y esto es igual a H12. Listo. Ahora por último vamos a hallar el H22 y 1 es igual a 0, ¿no? Inyectamos una fuente de tensión en el puerto 2 y vemos qué pasa con la corriente en ese mismo puerto, con la condición que I1 es igual a 0 o circuito abierto en el puerto 1. Básicamente es el mismo circuito de acá, ¿no?, que viene de acá, solo que acá no vamos a necesitar B1, ¿no? Acá este sigue el nuevo circuito, acá seguirá siendo Bx y acá por acá estará I2. Entonces si vemos a partir de este circuito, I2 estará aquí, no necesitamos B1 sino será Bx. Entonces del circuito anterior
vamos a usar el circuito anterior, ya que como acabamos de comentar, ¿no? Es esto de le inyectamos una fuente de tensión B2 al puerto de salida. Acá está. Queremos la corriente en ese mismo puerto, por acá la pondremos, ¿no? Después todo esto quedará igual. El circuito anterior con B1 es igual a Bx, es decir, ya no vamos a poner B1, sino lo dejamos con Bx. Entonces esto será así. Aquí 100, acá más menos Bx, aquí 300, aquí Bx sobre 5, acá 50, acá B2 y por acá la corriente. Bien. Por acá tenemos entonces, como acá cae la tensión Bx, ¿no?, que controla esta fuente de corriente, aquí vendrá una corriente que es Bx sobre 100. Vamos a ponerla mejor, Bx sobre 100. Entonces a esto lo podemos llamar nodo, por ejemplo, nodo T, pues. Y planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo T. Entonces la corriente que entra I2 va a ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Acá en los bordes de esta resistencia está cayendo B2, la misma tensión que acá. B2 está también aquí. Aquí hay B2. Entonces la corriente que viene hacia abajo será B2 sobre 50. Entonces por acá pasa B2 sobre 50, ¿no?, más esta corriente de acá, más esta corriente de acá, ¿no?, que viene así. Entonces entra I2, sale esta corriente y sale esta corriente. I2 es B2 sobre 50 más, acá tendremos 21 sobre 100 por Bx. A esto le llamamos expresión. Expresión, pues le ponemos 3, este es 4. Bien, noten que necesitamos I2 entre B2, tenemos I2, tenemos B2, tenemos Bx. Entonces a Bx lo tenemos que poner en función, entre otras cosas, de I2, B2. Bien, esta expresión de acá, el Bx en función de algo de esto, del I2, B2 o de los dos, lo tenemos acá, ¿no? Cuando calculamos el H12, lo tenemos de acá. B1 es igual a 1/4 de B2. Solo que en nuestro nuevo contexto, ¿no?, tan similar como acá, B1 es igual a Bx, necesitamos que Bx ahora es igual a B1, ¿no? Es el mismo circuito, ¿no? Entonces, como Bx es igual a B1, entonces del circuito anterior o del análisis anterior se tenía que B1 es igual a Bx, esto es igual a 1/4 de B2. Bien, como se dijo, lo sacamos de acá, ¿no?, o de acá, ¿no?, que va a ser lo mismo. B2 está acá también. Entonces si B2 está acá, Bx lo podemos sacar por divisor de tensión. Entonces esto lo reemplazamos en 4 y nos quedará que I2 es igual a B2 sobre 50 más 21 100 por 4, aquí B2. Si trabajamos con toda esta expresión de acá,
nos quedará 8 por 5, 40, 29. 29 sobre 400 B2. Entonces, como queremos I2 entre B2, ya tenemos lo que se requiere. Entonces, I2 entre B2 en la condición que I1 es igual a 0. Esto es 29 sobre 400 Siemens, corriente entre voltaje. Y esto es igual al H22. Hay que notar nuevamente que debido a que estamos trabajando con un cuadripolo con fuente dependiente dentro del cuadripolo, no será un cuadripolo recíproco en general. Y eso se demuestra aquí. El H21, que es igual a 59 cuartos, no es igual al H12, que en este caso hemos hallado que es un cuarto, ¿no? Como estamos recalcando ya varias veces, si dentro del cuadripolo hay una fuente o hay fuentes dependientes, ¿no? Por lo general, el cuadripolo no es recíproco. Bien, eso sería todo.